3.000 episodios, 100 millones de personas viéndola cada semana, y aún así la descartaron como si no valiera nada. Pero eso no fue lo más doloroso que le tocó vivir a Cristina Saralegui, porque mientras la televisión la destruía por fuera, por dentro ya se estaba quebrando. Una herida de la infancia, una adicción heredada y un hijo que estuvo a punto de no llegar a los 20. ¿Por qué eliminaron a la mujer más poderosa de la televisión hispana? La razón es más oscura de lo que te imaginas y comenzó mucho antes del despido. Hoy vas a conocer 4 cosas y cada una golpea más fuerte que la anterior. La primera, las palabras exactas que su padre le dijo a los 18 años. Palabras tan brutales que la persiguieron durante 5 décadas. La segunda, lo que el hombre más poderoso de México le exigió de frente, y la respuesta que nadie se había atrevido a darle jamás. La tercera, lo que sucedió en el 5º piso de un estacionamiento, y por qué Cristina tardó años en poder hablarlo. Y la cuarta, la pregunta que su esposo le hizo una noche. Una sola pregunta que la obligó a escoger entre su legado o terminar como su madre. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes de contarte cómo intentaron destruirla, necesitas entender de dónde venía esta mujer. Porque Cristina Saralegui no nació en la pobreza, no llegó de la nada, no tuvo que trepar desde el fondo como tantas historias de superación que conoces. Ella provenía de una de las familias más poderosas de toda Cuba, una dinastía que controlaba lo que se leía en todo un país. Su abuelo era conocido como el zar del papel. Controlaba la importación de papel para periódicos y revistas en toda la isla. Cada publicación que se imprimía en Cuba dependía de él. Ese era el poder verdadero, no el de la fama, el de controlar lo que otros podían decir. La familia vivía en una mansión en el exclusivo barrio de Miramar, La Habana. Jardines, servidumbre, todo lo que el dinero podía comprar. Cristina nació ahí el 29 de enero de 1948. Era la mayor de 5 hermanos, Vicky, Pachi, María Eugenia e Iñaki. El orden importa. Cristina era la primera, la que debía marcar el camino, la que cargaba con las expectativas más altas. Guarda el nombre de Iñaki, es el menor. Y vas a entender después por qué su historia es tan relevante para comprender a Cristina. Cristina creció rodeada de lujo, de poder, de revistas por todas partes. El periodismo no era solo la profesión de su familia, era el aire que respiraba. Su destino parecía trazado. Algún día heredaría parte de ese imperio, algún día seguiría los pasos de su abuelo. Pero entonces llegó 1959 y todo cambió en cuestión de semanas. Fidel Castro tomó el poder. Lo que el régimen hizo con las familias poderosas de Cuba está bien documentado. Confiscaciones, expropiaciones, nacionalizaciones, palabras elegantes para decir que te lo quitaban todo. El gobierno revolucionario confiscó la mansión familiar en Miramar. Les arrebataron el imperio de revistas. Tomaron control de la importación de papel. Todo lo que los Saralegui habían edificado durante décadas desapareció con la firma de un decreto. El zar del papel dejó de existir de un día para otro, pero lo peor aún no había comenzado. En 1960, la familia resolvió que tenían que huir. No había futuro en la Cuba revolucionaria para gente como ellos. Eran exactamente el tipo de familia que el nuevo régimen quería eliminar. Cristina tenía apenas 12 años. Era una niña que había vivido toda su vida en un palacio y que ahora tenía que abandonarlo todo. La noche anterior a la partida, Cristina escuchó a sus padres planear la escapada en susurros.
Hablaban en voz baja para que los niños no oyeran. Cristina no comprendía que jamás volverían. Creía que era un viaje temporal, que pronto regresarían a su mansión, a sus juguetes, a su vida. Pero lo que vino después fue aún más devastador. Su padre, Francisco René Saralegui, quedó retenido en la isla. No pudo salir con el resto de la familia. Durante 6 meses estuvo atrapado en Cuba, mientras su esposa y sus 5 hijos aguardaban en Miami sin saber si volverían a verlo. 6 meses. Imagina eso. Una madre sola con 5 hijos, en un país extraño, sin dinero, sin contactos, sin saber si su esposo estaba vivo o muerto. Cristina lo vivió todo. A los 12 años vio cómo su madre se desmoronaba lentamente bajo el peso de la incertidumbre. Cuando finalmente Francisco René logró escapar, llegó a Miami como un hombre destrozado. Había perdido su fortuna, había perdido su estatus, había perdido 6 meses de la vida de sus hijos. Los Saralegui, que habían sido una de las familias más influyentes de Cuba, ahora eran refugiados comenzando de cero en Miami. Vivían en un apartamento pequeño, contaban cada centavo. No había servidumbre, no había jardines, no había invitados poderosos que vinieran a cenar. Solo una familia rota, tratando de reconstruirse, en un país que no era el suyo. Cristina tuvo que aprender a vivir sin privilegios. Tuvo que aprender que el apellido Saralegui no significaba nada en Miami. Tuvo que aprender que el poder de su abuelo había desaparecido junto con las revistas que el gobierno cubano había confiscado. Pero también aprendió algo más valioso, que la única riqueza que nadie puede arrebatarte es lo que llevas dentro, el conocimiento, la determinación, la capacidad de levantarte cuando todo parece perdido. Había una frase que los cubanos repetían: pa'lante, para adelante, para atrás, ni para impulso. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, ni siquiera para tomar impulso. Cristina la escuchó por primera vez en esos días oscuros del exilio y la adoptó como su mantra personal. Cristina nunca olvidó ese contraste: la mansión de Miramar contra el apartamento pequeño, la mesa llena de invitados poderosos contra la mesa vacía del exilio. 1958. Servidumbre, jardines, el apellido que abría todas las puertas. 1961. ¡Pum! Apartamento de 2 cuartos, 5 hermanos compartiendo espacio. El apellido que no significaba nada. 3 años de princesa a refugiada. Ese contraste la definió. Le enseñó que todo puede desvanecerse en un instante, que el poder es una ilusión, que lo único que realmente tienes es lo que construyes con tus propias manos. Pero lo que Cuba le quitó a la familia Saralegui fue mucho más que dinero. Les quitó algo que nadie menciona en las biografías oficiales. Les quitó la estabilidad emocional de una madre. María Cristina de las Nieves, Santa Marina, la madre de Cristina, nunca se recuperó del exilio. El trauma de perderlo todo fue demasiado. La incertidumbre de esos 6 meses sin su esposo dejó heridas que nunca sanaron. Comenzó a beber. Al principio era ocasional. Una copa para calmar los nervios, un trago para olvidar. Después se volvió diario, después constante. El alcohol se convirtió en su refugio contra el dolor. Este es un secreto que Cristina guardó durante décadas. Su madre era alcohólica y murió a causa de su adicción. Cristina creció observando cómo el alcohol destruía a su madre lentamente, viendo cómo la mujer elegante que había dirigido reuniones en Miramar se convertía en alguien irreconocible. Recuerda esto porque el alcohol va a aparecer otra vez en esta historia y cuando lo haga vas a entender el terror que Cristina sintió, el pánico de convertirse en su madre.
Quizás tú también conoces esa sensación. Crecer viendo a alguien que amas destruirse lentamente. Preguntarte constantemente si ese destino también será el tuyo. Cristina era brillante, sobresalía en todo. Tenía un talento natural para escribir. Las palabras fluían de ella con una facilidad que otros estudiantes envidiaban. En 1966, a los 18 años, ingresó a la Universidad de Miami. El periodismo estaba en su sangre. Su futuro parecía prometedor. Pero entonces, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre. ¡Atención! Porque aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. Las palabras exactas que su padre le dijo a los 18 años. Francisco René Saralegui había intentado reconstruir su fortuna en Miami, pero no era lo mismo. No tenía las conexiones, no tenía el poder, no tenía el monopolio del papel. Invirtió en un negocio que parecía prometedor y perdió casi todo. Ahora tenía que tomar una decisión imposible. Solo podía costear la universidad de uno de sus 5 hijos. Tenía que elegir a quién darle esa oportunidad y a quién negársela. Y eligió a Pachi, su hijo varón. Llamó a Cristina por teléfono. La conversación fue breve, brutal, sin margen para negociar. Mira, como padre cubano, tengo que mandar a tu hermano a la universidad. Él va a tener que mantener a alguien algún día, y el hijo de alguien te mantendrá a ti. Eso se llama machismo en su forma más pura, más honesta, más devastadora. Grábate eso en la mente, porque esas palabras van a perseguir a Cristina durante toda su vida y van a explicar cada decisión que tomó después. El hombre que había sido parte del imperio de revistas más grande de Cuba. El hombre que debía saber mejor que nadie el valor de las palabras y la educación. El hombre que había visto a su propia hija destacar académicamente. ¿Cómo puede un padre mirarle a los ojos a su hija a los 18 años y decirle que su único valor es ser mantenida por un hombre? Ese hombre le dijo que su formación no importaba tanto como la de su hermano, porque ella era mujer y las mujeres estaban destinadas a depender de un hombre. A Cristina le faltaron 9 créditos para graduarse. 9 créditos, casi nada. Unas cuantas materias más y habría tenido su título universitario. Piensa en eso un momento. 9 créditos que su padre decidió que no merecía. Ese detalle la persiguió toda su vida, cada vez que completaba un formulario oficial, cada vez que alguien le preguntaba por su formación académica, cada vez que algún crítico insinuaba que no estaba calificada para opinar sobre ciertos temas. 9 créditos, una cantidad ridículamente pequeña, suficiente para que Cristina Saralegui nunca pudiera decir que era universitaria graduada, suficiente para que su padre demostrara exactamente lo que pensaba sobre el valor de una hija. Y lo más doloroso no fueron las palabras en sí, fue que venían de un hombre que había vivido rodeado de mujeres brillantes, de escritoras, de editoras, de periodistas que habían trabajado en las revistas de su familia. Él sabía perfectamente lo que las mujeres podían lograr, y aún así eligió creer que su hija solo servía para ser sostenida por alguien. Cristina nunca olvidó esas palabras, pero en lugar de rendirse, las convirtió en combustible. Pa'lante, siempre para adelante. Si su padre no creía en ella creería en sí misma. Si su padre pensaba que necesitaba a un hombre para sobrevivir, ella iba a demostrar exactamente lo contrario. La rabia se convirtió en ambición. El rechazo se transformó en determinación. El machismo de su padre se convirtió en la gasolina que alimentaría su ascenso.
Hay algo más que nadie menciona sobre esos años. Como Cristina recibió toda su educación formal en inglés, tuvo que enseñarse a sí misma a escribir en español desde cero, sola, sin ayuda de nadie. Imagina la ironía. La nieta del zar del papel tuvo que aprender por cuenta propia el idioma de su propia herencia. Ella misma lo describió como un gran desafío. Pero lo que no dijo fue que lo logró mientras trabajaba a tiempo completo, mientras su madre se hundía en el alcoholismo, mientras su padre seguía sin creer en ella. En 1973, a los 25 años, recibió una beca de la revista Vanidades, la misma revista que su abuelo había fundado décadas antes. El destino tiene un sentido del humor cruel y perfecto. Cristina no sabía si reír o llorar. La revista, que debería haber heredado como parte de su legado familiar, ahora le otorgaba una beca como si fuera una desconocida. Pero Cristina no era de las que se lamentan. Tomó la beca y comenzó desde el escalón más bajo. Hacía lo que le pedían, escribía lo que le asignaban, aprendía algo nuevo cada día y comenzó a escalar. Cada mañana llegaba antes que todos. Cada noche se iba después que todos. Aprendía de todo, de edición, de diseño, de fotografía, de distribución. No había área del negocio de las revistas que no quisiera dominar. Los otros empleados la veían como una amenaza, una mujer ambiciosa en un mundo dominado por hombres. Pero Cristina no se dejó intimidar. Había crecido escuchando a su padre decirle que no valía lo mismo que su hermano. Había sobrevivido al exilio. Había visto a su madre hundirse en el alcohol. Unas miradas hostiles en una oficina no iban a detenerla. Pasó de asistente a editora junior, de editora junior a editora, de editora a directora, de una pequeña revista llamada Intimidades que nadie conocía. Lo que pasó después, nadie lo anticipó. Bajo la conducción de Cristina, esa revistita desconocida comenzó a superar en ventas a Vanidades. La pequeña Intimidades estaba vendiendo más que la revista fundada por su abuelo. Los dueños lo notaron. Cuando una editora desconocida toma una publicación pequeña y la convierte en éxito de ventas, los ejecutivos prestan atención. En 1979 le ofrecieron dirigir Cosmopolitan en español, la edición que circulaba en toda Latinoamérica. Era el puesto más relevante que podía ocupar una mujer en el mundo de las revistas hispanas. Cristina tenía 31 años. Acababa de conseguir el trabajo que su padre había dicho que nunca necesitaría, porque el hijo de alguien la mantendría. Nadie la estaba manteniendo. Se estaba sosteniendo sola. Durante los siguientes 10 años, Cristina transformó Cosmopolitan en español. La llevó de ser una publicación más a convertirse en la segunda revista más importante de Latinoamérica. Pasamos a Good Housekeeping, decía ella con orgullo. Dejamos atrás a las amas de casa. Esa frase era un mensaje directo a su padre, a todos los hombres que creían que las mujeres solo servían para ser esposas y madres. Pero esto, que parece un triunfo, fue solo el comienzo, porque lo que Cristina Saralegui estaba a punto de construir haría que todo lo anterior pareciera insignificante. Las revistas ya no eran suficientes. Cristina quería más, necesitaba más. Quería conquistar un medio que llegara a millones de personas al mismo tiempo. Quería la televisión, y lo que vino después fue más difícil de lo que nadie imaginaba. En 1989, a los 41 años, Cristina dio el salto más arriesgado de su carrera. Univisión le ofreció conducir un programa de entrevistas en español. Sería el primer talk show latino en horario estelar, pero nadie le advirtió lo brutal que sería la transición. Cristina venía del mundo de las revistas, sabía escribir,
Sabía editar, pero estar frente a una cámara era completamente distinto. No había tiempo para revisar lo que decías. No había oportunidad de reescribir una frase que sonaba mal. Tuve que despojarme como una serpiente del cuerpo, la cara, el pelo y mi apariencia completa, confesó años después. Me veo fea, ridícula, gritona y como un caballito en rifa, llena de gangarrias, cadenas, pulseras, aretes. Los primeros meses fueron brutales. Los ejecutivos de Univisión dudaban. Los críticos la destrozaban. Otros conductores apostaban a que no duraría ni un año. Todo el mundo esperaba que fracasara. Los ratings de las primeras semanas eran mediocres. Los anunciantes vacilaban en invertir. Había rumores de que el show sería cancelado antes de completar su primera temporada. Cristina no dormía. Revisaba cada detalle del programa, cambiaba lo que no funcionaba, escuchaba las críticas y ajustaba. No iba a permitir que su sueño muriera por no haber trabajado lo suficiente. Pero Cristina tenía algo que sus críticos no comprendían. Conocía a su audiencia porque era su audiencia. Sabía lo que las mujeres latinas querían escuchar porque ella misma lo había necesitado. Los temas que nadie más se atrevía a tocar en televisión. Sexo, violencia doméstica, infidelidad, secretos familiares, enfermedades mentales, adicciones. Eran los temas que las familias latinas discutían en la cocina a medianoche. Los secretos que las mujeres compartían solo con sus mejores amigas. El show de Cristina rompió ese silencio. Por primera vez había un espacio en televisión donde las mujeres latinas podían escuchar que no estaban solas, que otras pasaban por lo mismo, que sus problemas eran válidos, que merecían ser escuchadas. Las cartas llegaban por miles cada semana. Mujeres que contaban sus historias, mujeres que agradecían, mujeres que decían que el programa les había salvado la vida, que gracias a Cristina habían buscado ayuda, que gracias a escuchar a otras habían encontrado el valor de salir de relaciones abusivas o de enfrentar adicciones. El impacto era real, no era solo entretenimiento, era un servicio público disfrazado de talk show, y las mujeres respondieron como nunca habían respondido a ningún programa. Los ratings subieron, después se dispararon. De pronto, Cristina Saralegui era la mujer más vista de la televisión hispana, pero su éxito trajo un enemigo inesperado. Aquí llega la segunda revelación. Lo que el hombre más poderoso de México le exigió cara a cara, y la respuesta que nadie se había atrevido a darle jamás. Existe un libro que documenta exactamente lo que ocurrió en esa reunión. Se llama El Tigre, escrito por Claudia Fernández y Andrew Paxman. Y lo que revelan esas páginas es extraordinario. A principios de los 90, Televisa comenzó a transmitir el show de Cristina en México. El contenido causó revuelo entre las familias conservadoras. Los periódicos publicaban titulares furiosos. La Unión Nacional de Padres de Familia protestó formalmente. El escándalo llegó hasta el hombre más poderoso de México, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, el dueño absoluto de Televisa. Si no conoces a Azcárraga, permíteme explicarte quién era. El hombre que controlaba lo que 80 millones de mexicanos veían en televisión. El empresario que había acabado con carreras con una sola llamada telefónica. Cuando el Tigre llamaba, la gente respondía. Cuando el Tigre ordenaba, la gente obedecía. Nadie le decía que no. Azcárraga citó a Cristina en sus oficinas en la Ciudad de México. Ella sabía lo que eso significaba. Sabía que ese hombre podía terminar con su carrera en México con una sola decisión. El viaje de Miami a la Ciudad de México fue largo.
Cristina tuvo horas para reflexionar sobre lo que diría, horas para prepararse mentalmente para la confrontación, horas para decidir si iba a ceder o iba a pelear. Cuando entró a la oficina del Tigre, sabía perfectamente quién era. Un hombre acostumbrado a que todos temblaran ante su presencia. Un hombre que había construido un imperio sobre la base de que nadie le decía que no. Pero Cristina también recordaba las palabras de su padre. El hijo de alguien te mantendrá a ti. Recordaba todas las veces que le habían dicho que no podía, que no debía, que se conformara. No se había conformado. Entonces, no se iba a conformar ahora. Lo que te voy a contar está documentado palabra por palabra en el libro que te mencioné. No es un rumor, no es una leyenda, es historia registrada. Azcárraga fue directo. Mira, Cristina, tienes que hacer un programa fresa. Fresa en México significa conservador, suave, inofensivo. El Tigre le estaba ordenando que dejara de hablar de los temas que hacían exitoso su programa. Cristina lo miró a los ojos. El hombre más poderoso de la televisión mexicana. El hombre que podía destruirla con una llamada. Y respondió con una frase que quedó grabada en la historia. Mire, Emilio, mi programa de fresa no tiene ni las semillas. El Tigre soltó una carcajada. No esperaba esa respuesta. Nadie le hablaba así. Esta cubanita tiene huevos, dijo. Pero Cristina no había terminado. Mi programa es para mi gente en Estados Unidos. Todas las cosas que hablamos son una realidad que nosotros enfrentamos. Así que usted tiene que elegir si mantiene el programa al aire o lo cancela. Piensa en lo que acababa de hacer. Una mujer cubana exiliada, sin la protección de ningún conglomerado, acababa de decirle al hombre más poderoso de la televisión latina que no iba a modificar absolutamente nada. Nadie le había dado un ultimátum al Tigre Azcárraga, nunca. El resultado fue un acuerdo que en realidad era una victoria para Cristina. Azcárraga la movió del canal 2 al canal 9. Era un castigo, una manera de demostrar que él seguía teniendo el poder. Pero años después, el canal 9 se transformó en una red nacional. Y adivina quién estaba en horario estelar cuando eso ocurrió. Cristina Saralegui. Ella había ganado para adelante. Ni siquiera el Tigre de Televisa pudo detenerla. Esa fue la segunda revelación. Pero no te vayas todavía, porque la tercera viene justo después de contarte lo que pasó detrás de cámaras, y te prometo que es aún más impactante. Si este tipo de historias te parece importante, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. El show de Cristina se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Ganó 12 premios Emmy. Llegó a 100 millones de hogares en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue la primera personalidad de la televisión hispana en conseguir ese reconocimiento. La primera. La revista Time la nombró una de los 25 hispanos más influyentes. Una encuesta de People en español la declaró la personalidad más confiable de la televisión hispana. Más confiable que Oprah Winfrey. Ese dato merece repetirse. Los latinos confiaban más en Cristina Saralegui que en Oprah. La reina de la televisión americana no era rival para la reina de la televisión hispana en su propio territorio. Los números eran asombrosos. Transmitían su programa en 18 países de manera simultánea. Las mujeres organizaban sus días alrededor del horario del show. Cancelaban citas, posponían compromisos. Nada era más importante que sentarse frente al televisor cuando Cristina salía al aire. Había algo en ella que las mujeres latinas reconocían.
No era perfecta, no fingía serlo. Hablaba de sus fracasos, de su divorcio, de sus inseguridades. Era una de ellas, solo que con un micrófono y millones de espectadores. Durante 21 años, más de 3.000 programas, Cristina fue indiscutible. Por su set pasaron todas las estrellas: Selena Quintanilla, Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Gloria y Emilio Estefan, Celia Cruz, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Thalía, Don Francisco. Si eras alguien en el mundo latino, tenías que pasar por el sofá de Cristina. Pero guarda este instante de gloria en tu mente, porque lo que viene después te va a demostrar que el éxito no protege de nada, que puedes estar en la cima del mundo y caer hasta el fondo en cuestión de horas. Detrás del éxito había una vida privada llena de dolor. En 1976, Cristina se había casado con Tony Menéndez, un bombero y agente inmobiliario. Tuvieron una hija, Cristina Amalia, a quien todos llaman Titi. El matrimonio duró 7 años, pero no fue el amor lo que lo destruyó. Nos divorciamos porque él no era ambicioso y yo sí, explicó Cristina. Realmente le molestaba que yo trabajara tan duro y aspirara a tanto. El éxito de Cristina envenenó su matrimonio. Cada logro de ella era un recordatorio de los logros que él no tenía. El machismo que su padre le había mostrado ahora lo vivía con su esposo. Imagina ese contraste. En el trabajo millones la aplaudían. En casa su esposo la resentía. Tras el divorcio en 1983, Cristina cayó en una depresión profunda. A los 35 años, con una hija pequeña, se sentía fracasada. Sus amigos Gloria y Emilio Estefan intentaron animarla. La invitaron a girar con su banda Miami Sound Machine, que entonces era prácticamente desconocida. Cristina aceptó, necesitaba escapar, y entonces conoció al bajista de la banda. Marcos Ávila tenía cola de caballo y una sonrisa que la desarmó. Era músico, era joven, era todo lo contrario a Tony. También era 11 años menor que ella. Cristina tenía 35 años. Marcos tenía 24. En la cultura latina de los años 80, esa diferencia de edad era un escándalo. Una mujer con un hombre más joven. La gente murmuraba, la gente juzgaba. Cuando el padre de Cristina se enteró, su reacción fue predecible. Esto no va a durar más de 5 años. La respuesta de Cristina fue perfecta. No importa, papá, serán los 5 años más ricos de mi vida. Se casaron en 1984. Han estado juntos más de 40 años. El padre, que predijo 5 años, murió sin ver el fin de ese matrimonio, porque no hubo fin. El hombre que había descartado a su hija como alguien que necesitaba ser sostenida, tuvo que ver cómo ella construía una carrera que él nunca pudo imaginar, y tuvo que ver cómo el matrimonio que él había condenado prosperaba década tras década. Cristina nunca le restregó su éxito en la cara. No era necesario. Los hechos hablaban por sí solos. Cristina Saralegui había demostrado que no necesitaba a nadie que la mantuviera, pero lo que Marcos hizo por amor fue algo que muy pocos conocen. Miami Sound Machine estaba despegando. La agrupación que había tocado en bodas ahora estaba a punto de conquistar el mundo. Gloria Estefan se estaba convirtiendo en estrella y Marcos renunció. Dejó la banda que se convertiría en una de las más exitosas de la música latina. Por ella, por Cristina. Piensa en la magnitud de ese sacrificio. Mientras Gloria Estefan ganaba Grammy tras Grammy, mientras Miami Sound Machine conquistaba el mundo, Marcos Ávila estaba en casa apoyando la carrera de su esposa. Podría haber sido rico y famoso por derecho propio. Eligió ser el hombre detrás de la mujer más poderosa de la televisión hispana. Muy pocos hombres habrían hecho eso.
Muy pocos habrían podido vivir con esa decisión sin resentimiento. Marcos lo hizo durante 4 décadas, sin una sola queja pública. ¿Conoces a algún hombre que haya hecho algo así? ¿Que haya sacrificado su propia fama por la de su pareja? Guarda eso en tu mente, porque Marcos va a aparecer otra vez, y lo que hizo después fue aún más importante. Yo decidí que Marcos fuera el viejito con el que yo me iba a morir, explicó ella. Y él, al ver mi amor tan fuerte, me respondió con un acto de amor muy grande. Renunció a Miami Sound Machine cuando la banda estaba en su mejor momento. Marcos se convirtió en su manager, en su compañero, en su roca. Juntos tuvieron un hijo, John Marcos, nacido en abril de 1986. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que muchas madres me escriben después de ver este video. Desde pequeño, Cristina intuía que algo andaba mal con John Marcos. Yo decía, aquí hay algo raro, pero yo no sé qué es. Los años pasaron, el niño creció, pero esa sensación nunca desapareció. A los 19 años, John Marcos fue diagnosticado con trastorno bipolar. Pero antes del diagnóstico, ocurrió algo que Cristina jamás olvidará. Y ahora sí, la tercera revelación. Lo que sucedió en el 5º piso de un estacionamiento y por qué Cristina tardó años en poder hablarlo. ¿Recuerdas que te prometí esta historia? Aquí está, palabra por palabra. Lo que ella contó en CNN años después. John Marcos estaba en su carro, en el 5º piso de un estacionamiento. Mirando hacia abajo, sintió el impulso de lanzarse, de terminar con todo, de acabar con el dolor que no podía explicar. Cristina lo narró años después en CNN. Se trató de quitar la vida. Ya ahí yo sí me di cuenta que no es que estaba deprimido, que ahí había algo malo y feo pasando. Pero yo no sabía qué hacer porque no sabía qué tenía. Pero lo que hizo John Marcos en ese momento es lo que define esta historia. En lugar de saltar, se subió a su carro, encendió el motor, manejó hasta el hospital Larkin, que estaba en la esquina de la casa de su madre. Fue al piso psiquiátrico y él solo se registró y se quedó ahí. A los 19 años, en medio de una crisis que podría haberlo matado, John Marcos tomó la decisión de salvarse a sí mismo. Entonces, mi hijo lo que hizo fue, fíjate cómo es mi hijo, se montó en su carro, manejó hasta el hospital Larkin, que está en la esquina de mi casa, fue al piso psiquiátrico y él solo se firmó y se quedó ahí. Hay orgullo en esas palabras. Mezclado con el dolor, hay orgullo. Su hijo, a los 19 años, en el momento más oscuro de su vida, tuvo la claridad de reconocer que necesitaba ayuda. Tuvo la fuerza de no saltar. Tuvo el coraje de manejar hasta el hospital y firmar su propia entrada al piso psiquiátrico. ¿Cuántas personas en esa situación habrían tenido esa lucidez? ¿Cuántos jóvenes de 19 años, en medio de una crisis que les gritaba que saltaran, habrían encontrado la fortaleza para salvarse a sí mismos? Detente un segundo y piensa en eso. John Marcos lo hizo solo, sin que nadie lo obligara. Pero eso no fue todo lo que Cristina descubrió. Su hijo se cortaba. Las autolesiones habían estado ocurriendo sin que ella lo supiera. Los cortes escondidos bajo la ropa, las señales que había ignorado porque no entendía lo que significaban. Empecé a ir a esa psiquiatra con mi hijo para aprender juntos, dijo Cristina, y así le salvé la vida. Tal vez tú también has sentido algo así. Descubrir que alguien que amas estaba sufriendo en silencio, que las señales estaban ahí todo el tiempo, pero no supiste verlas.
Cristina usó su plataforma para hablar de salud mental en la comunidad latina. Era casi un tabú. Los latinos de esa generación crecieron escuchando que la depresión era flojera, que la ansiedad eran nervios, que ir al psicólogo era cosa de locos. Las familias ocultaban a los miembros con enfermedades mentales como si fueran una vergüenza. Cristina desafió todo eso. Habló de su hijo en televisión nacional, explicó qué era el trastorno bipolar, invitó expertos a su programa, normalizó buscar ayuda profesional. Recibió críticas, por supuesto, gente que la acusaba de exponer a su familia, gente que decía que esos temas no debían discutirse en público, pero también recibió miles de cartas de madres agradecidas que finalmente entendían lo que les pasaba a sus hijos. Casi ningún latino entiende lo que es una enfermedad mental, dijo ella. Si es por dentro la procesión, ningún latino quiere ir a un psiquiatra porque le van a decir que está loco. Hoy, John Marcos tiene 38 años, está estable y vive en casa de Cristina. Está también mi hijo, gracias a Dios. Le doy las gracias al Señor de cómo está John Marcos, de bien después de tantos años de una enfermedad bipolar. La historia de John Marcos tuvo un final esperanzador. Pero no te relajes todavía, porque mientras Cristina Saralegui salvaba a su hijo de la enfermedad mental, la industria que ella había ayudado a construir estaba preparando la traición más dolorosa de su vida. En noviembre de 2010, después de 21 años al aire, Univisión tomó una decisión que nadie anticipaba. Cancelaron el show de Cristina. Cristina tenía 63 años. Le faltaban exactamente 2 años para jubilarse con honores, 2 años para recibir la despedida que merecía. No le dieron esos 2 años. Cuando le comunicaron la noticia, Cristina no podía creerlo. Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber. Le dije, «Tú me estás echando», porque no lo podía creer. La respuesta fue cobarde. «No, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena». Cristina respondió con dignidad. «Dice quién, yo no voy a hacer ningún especial para esta cadena». Bye. Y entonces hizo algo que revela quién era realmente. Se subió al carro con Marcos, fueron a un bar, pidieron 2 martinis, se miraron a la cara. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué fue eso?, preguntó ella, porque todavía en el bar no sabíamos qué había pasado, porque no lo podíamos creer. Años después, Cristina explicó la verdadera razón. No te sacan cuando te va bien, sino porque buscan a personas más baratas que están esperando en la puerta como perros para entrar. Tú cuestas un billetal. Entonces hay una jovencita o un jovencito que están locos por estar en televisión, que va a cobrar 15 kilogramos por lo que haces tú. Lo va a hacer mal, no va a pegar con el público, pero cuestan 15 kilogramos. La mujer más poderosa de la televisión hispana fue reemplazada por alguien más barato. 21 años de trayectoria, 12 premios Emmy, 100 millones de hogares, miles de entrevistas, miles de vidas impactadas, y al final todo se reducía a un número en una hoja de cálculo. 1989. Una mujer desconocida entra nerviosa a un estudio de televisión. 2010. La reina de la televisión hispana sale por la puerta de atrás. 21 años del estreno más esperado al despido más humillante. Los ejecutivos que tomaron esa decisión probablemente nunca vieron un episodio completo del show. Nunca entendieron lo que significaba para millones de mujeres latinas. Para ellos, Cristina era solo una línea presupuestaria que había que reducir. Yo me sentí como una porquería de persona. Yo tenía 63 años. Quiere decir que después de haberles dado mi vida, me quedaban 2 años solamente
para retirarme con honores, con una fiesta bonita, con mis empleados conmigo, que eran mi familia, y no esperaron ni esos 2 años para hacer lo que hicieron, que fue muy feo. Tenía 30 empleados que dependían de ella, 30 familias, y tuvo que ser ella quien les diera la noticia. Nos echaron. A mí me echaron. Nos fuimos todos. Quizás tú también sabes lo que es que te descarten cuando ya no les sirves. Que todo lo que diste durante años no importe cuando encuentran a alguien más joven, más barato. Cristina Saralegui, la mujer más poderosa de la televisión hispana, lo sintió en carne propia a los 63 años después de construir un imperio. Pero esta vez el palante no funcionaba. No había hacia dónde avanzar. No había meta, no había sueño. Solo el vacío de una vida que había perdido su propósito. Lo que vino después fue la etapa más oscura de su vida. La depresión la consumió. Me sentí mal. Me deprimí espantosamente porque yo estoy trabajando desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer. No era solo la pérdida del empleo, era la pérdida de identidad. Durante 21 años, Cristina Saralegui había sido el show de Cristina. Sin el show, ¿quién era ella? Se levantaba por las mañanas sin saber qué hacer. Las horas se volvían eternas. El silencio de la casa se sentía como una tumba. No había reuniones de producción. No había entrevistas que preparar. No había público que la esperara. Por primera vez en casi 5 décadas, Cristina no tenía trabajo, y eso la estaba destruyendo por dentro. Pero lo que te voy a contar ahora es lo que casi nadie sabe, lo que ella mantuvo en secreto durante años y lo que casi la destruye para siempre. Si eres sensible a temas de adicción, prepárate porque esto es fuerte. Había algo más, algo que conectaba con su pasado de una forma aterradora. Cristina comenzó a beber. Recuerda lo que te conté al principio. María Cristina de las Nieves Santa Marina, su madre, había muerto por el alcohol. Cristina había presenciado durante toda su infancia lo que esa adicción podía hacer, y ahora estaba cayendo en el mismo patrón. Se pasaba bebiendo y llorando, el dolor del despido, la crisis de su hijo, la sensación de no tener propósito. Todo se mezclaba con el alcohol en un ciclo destructivo. «Tengo un borracho malo», confesó. Esa frase es más reveladora de lo que parece. Un borracho malo significa que cuando bebía, se transformaba. No era de las que se ponían alegres con el alcohol. No era de las que se volvían cariñosas o graciosas. Era de las que se ponían agresivas, deprimidas, incontrolables. El alcohol sacaba lo peor de ella, exactamente como había sacado lo peor de su madre durante toda su infancia. El fantasma de su madre estaba vivo en cada copa que tomaba. ¿Recuerdas lo que te pedí que guardaras sobre Marcos? Que él iba a aparecer otra vez, que lo que hizo después fue aún más importante. Aquí está. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. La pregunta que su esposo le hizo una noche, una sola pregunta que la obligó a escoger entre su legado o terminar como su madre. Marcos Ávila, el hombre que había dejado Miami Sound Machine por ella, el hombre que había sido su roca durante más de 30 años, finalmente habló, no con palabras de consuelo, sino con una pregunta brutal. ¿Quieres ser recordada como una gran periodista o como una vieja borracha? Imagina escuchar eso de la persona que más amas en el mundo, la persona que te conoce mejor que nadie, la persona que ha visto todo lo que has logrado y todo lo que estás destruyendo, vieja borracha como su madre, como lo que ella más temía convertirse, las 2 palabras que más daño podían hacerle juntas en una sola frase.
Marcos sabía exactamente dónde golpear. Sabía que la lógica no funcionaría. Sabía que el amor no había sido suficiente. Sabía que la única manera de salvarla era confrontarla con su peor pesadilla. Y funcionó. Ese fue el momento en que Cristina dejó de beber completamente de un día para otro. El ultimátum de Marcos funcionó donde todo lo demás había fallado. ¿Quieres ser recordada como una gran periodista o como una vieja borracha? Cristina eligió ser periodista, eligió su legado, eligió no convertirse en su madre. Pa'lante una vez más, pero esta vez, hacia adelante, significaba dejar la botella para siempre. Pero las tragedias no habían concluido. En 2017, 7 años después del despido, Iñaki Saralegui murió. Recuerda que te pedí que guardaras su nombre, el hermano menor, el que Cristina había criado casi como su propio hijo. Yo fui quien lo crié, dijo ella. Mi hija dice que él es como mi hijo mayor. Iñaki era su mano derecha en todo, su asistente personal, la persona en quien más confiaba después de Marcos. Necesitó un trasplante de hígado. Pasó 5 meses luchando en el hospital. 5 meses de incertidumbre, de esperanza, de miedo, y perdió la batalla. Iñaki Saralegui murió el 2 de mayo de 2017. El hermano menor que Cristina había criado como su propio hijo. El hombre que había estado a su lado durante toda su carrera. La persona que la conocía mejor que casi nadie. Se fue. El mensaje que Cristina publicó en redes fue desgarrador. Anoche, mi hermano Iñaki falleció después de una batalla de 5 meses en el hospital tras un trasplante de hígado. Hermano, siempre estarás en mi corazón y en el de toda nuestra familia. Te amo. No hay palabras para describir lo que significa perder a alguien que has criado, alguien que era tanto hermano como hijo, alguien que representaba el último vínculo con la infancia en Cuba, con la familia que había sido antes de que todo se derrumbara. Piensa en todo lo que Cristina había perdido. Su madre, muerta por el alcohol. Su hermano menor, muerto tras un trasplante fallido. Su carrera arrebatada por ejecutivos que solo veían números. Todo esto mientras estaba fuera del aire, sin la plataforma que había sido su identidad durante 2 décadas, y encima su propio cuerpo comenzó a fallarle. Cristina fue diagnosticada con ataxia, una enfermedad hereditaria que provoca daño progresivo al sistema nervioso. Los síntomas son devastadores: debilidad muscular, problemas de equilibrio, dificultad para hablar. En su caso, la enfermedad provocó acumulación de agua en el cerebro. Tuvo que ser operada del cerebro. Una cirugía delicada que podía salir mal de 1000 formas diferentes. Una cirugía que la dejó vulnerable de maneras que nunca había experimentado. La mujer que había enfrentado al tigre Azcárraga sin pestañear ahora dependía de médicos y enfermeras para las funciones más básicas. La mujer que había dominado las cámaras durante décadas ahora luchaba por caminar en línea recta. Mi hermano Francisco la tiene y está en silla de ruedas, y mi papi murió de eso, explicó. Hay que darse terapias y dejar de tomar alcohol. El estrés también lo ocasiona. La ironía es cruel. El alcohol que casi la destruyó empeoraba la misma enfermedad que había matado a su padre. En 2016 mostró en redes sus terapias físicas tras la operación. Tuvo que volver a aprender a caminar desde cero como un bebé. Tras la cirugía cojea un poco. Usa silla de ruedas para recorrer distancias largas. Pero cuando en 2017 regresó a Univisión para una visita, Marcos insistió en que usara la silla de ruedas. La respuesta de Cristina fue perfecta. Primero muerta antes que entrara a Univisión en silla de ruedas.
Esa era Cristina Saralegui, incluso destruida, incluso enferma, incluso traicionada. Se negaba a mostrarse débil ante quienes la habían echado. Se negaba a entrar derrotada al lugar donde la habían humillado. También tiene una forma poco común de artritis genética. Le aplican una medicina experimental que Marcos le administra. En 2015 fue operada de cataratas. El cuerpo que la había llevado a través de 7 décadas de lucha estaba cobrando la factura. Entre el despido y las tragedias, Cristina intentó volver a la televisión. En 2011 lanzó Pa'lante con Cristina en Telemundo. Duró un año. ¿Quieres que te diga por qué duró un año? Porque no me encontraba. Me sentía como una mujer que le pega los tarros al marido cada vez que empezaba el show. Yo soy tan leal como un perro viejo. Yo nunca hubiera ido a trabajar para nadie más que no fuera mi cadena. Cristina se sentía incómoda trabajando para la competencia. El público lo notó, los ratings lo reflejaron. El experimento en Telemundo fracasó y Cristina desapareció de la televisión. En la farándula, después de décadas de entrevistar a las estrellas más grandes, Cristina descubrió algo doloroso. Casi no tenía amigos verdaderos. En una entrevista, reveló que solo 2 personas habían sido sus amigas de verdad: Gloria Estefan y la fallecida Celia Cruz. Solo 2. Sobre Thalía, desmontó el mito de su supuesta cercanía. Ni siquiera me presentó a sus hijos. Quien en verdad era mi amiga era la mamá de Thalía. Esa revelación dice mucho sobre la farándula latina. Las fotos sonrientes en las alfombras rojas, los abrazos efusivos frente a las cámaras, las declaraciones de afecto en las entrevistas. Todo era actuación, todo era imagen. Detrás de las sonrisas había distancia y cálculo. Cristina había entrevistado a Thalía múltiples veces. Habían posado juntas para miles de fotos. El público creía que eran amigas cercanas. Y resulta que Thalía nunca le había presentado a sus propios hijos. Toda la fama, todos los premios, todas las entrevistas, y al final solo 2 personas habían sido reales con ella. Piensa en eso un momento. Décadas en la industria, miles de personas que pasaron por su vida, y podía contar a sus verdaderos amigos con los dedos de una mano, y le sobraban dedos. Tal vez tú también has hecho ese conteo. Tal vez tú también has descubierto que las personas que creías cercanas desaparecieron cuando más las necesitabas. Que la lista de amigos reales es mucho más corta de lo que pensabas. Gloria y Emilio Estefan, los mismos que la habían presentado con Marcos, seguían siendo sus únicos verdaderos amigos después de 40 años. La lealtad que ellos le mostraron era la excepción, no la regla, en un mundo donde todos usaban a todos. Cristina desapareció de la televisión durante 14 años. Los rumores se multiplicaron, que estaba en silla de ruedas permanentemente, que era alcohólica, que estaba en la quiebra, que estaba destruida. En enero de 2024, a los 76 años, Cristina reapareció en Despierta América. El momento fue eléctrico. 14 años sin verla en televisión. 14 años de rumores y especulaciones. Y de pronto, ahí estaba con su cabello rubio, con su voz inconfundible, con esa energía que nadie podía imitar. La Cristina que apareció ese día no era una mujer derrotada, no era una víctima de las circunstancias, era una superviviente que había decidido vivir sus últimos años en sus propios términos. Me la paso súper bien, ni me desenterraron de ningún lado, ni llegué en silla de ruedas. Yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada. ¿En qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión, vamos a estar quebrados?
Es que son brutos. Esa era la Cristina que el mundo recordaba, directa, sin filtros, negándose a ser víctima. Pero lo más revelador fue lo que dijo sobre por qué se alejó. Por eso no estoy en las redes. Por eso no quiero trabajar más. Estoy aprendiendo ahora a ser mujer, a ser abuela, a ser mamá, a ser hija, a ser todo lo que no pude hacer cuando estaba trabajando hasta la pelusa. La mujer que había sacrificado todo por su carrera, finalmente estaba recuperando su vida. Su hija Titi le había dado 2 nietos, Dominic y Cristina María. Por primera vez, Cristina podía disfrutar de ser abuela sin la presión de los ratings. Podía llevarlos al parque sin tener que correr a una grabación. Podía sentarse a ver películas con ellos sin revisar guiones al mismo tiempo. Podía simplemente estar presente de una manera que nunca pudo estar con sus propios hijos cuando eran pequeños. El trabajo se lo había quitado todo, pero ahora el trabajo ya no existía. Y en lugar de sentirse vacía, Cristina descubrió que estaba llena de algo que nunca había tenido: tiempo. Su hijo, John Marcos, estaba estable. Vivía con ella. Estaba bien. Marcos seguía a su lado después de 40 años. El hombre que había dejado su carrera por ella, el hombre que la había salvado del alcohol, seguía siendo su compañero. Pero quizás lo más impactante fue lo que Cristina expresó sobre su futuro. Me encontré a mí misma. Estoy alimentando mi alma. Ahora, en la parte de encontrarme a mí misma, me estoy preparando para el viaje más lindo de mi vida, que es cuando ya no esté en este planeta. A los 77 años, Cristina Saralegui habla de la muerte con una serenidad que sorprende. La mujer que construyó un imperio desde las cenizas del exilio cubano, la que enfrentó al tigre de Televisa sin parpadear, la que sobrevivió al despido más humillante de la televisión hispana, la que salvó a su hijo de la enfermedad mental, la que venció al alcoholismo que había matado a su madre. Esa mujer ahora se prepara para lo que llama el viaje más lindo. Si llegaste hasta aquí, te mereces saber algo que casi nadie conoce. La verdad que la televisión hispana ha mantenido oculta durante años. Esto es para ti por quedarte hasta el final. La ataxia, la enfermedad que casi la mata, no solo la tiene ella, es una maldición familiar que ha perseguido a los Saralegui durante generaciones. Su hermano Francisco también la tiene. Está en silla de ruedas, no puede caminar, depende de otros para moverse. Y su padre, el mismo hombre que le dijo que el hijo de alguien la mantendría, murió exactamente de lo mismo. Piensa en eso un momento. El hombre que la despreció por ser mujer. El hombre que eligió al hermano sobre ella. El hombre que decidió que su formación no valía la pena. Ese hombre murió de la misma enfermedad que ahora amenaza a sus hijos. La ataxia se los está llevando uno por uno. Primero al padre, después al hermano Francisco. Y ahora viene por Cristina. Cristina vio morir a su padre de ataxia. Vio cómo perdía el control de su cuerpo. Vio cómo la enfermedad lo consumía lentamente. Y años después vio a su hermano Francisco terminar en silla de ruedas, incapaz de dar un solo paso. Y ahora ella la tiene también, la misma enfermedad, la misma maldición. Cuando la operaron del cerebro por la acumulación de líquido, los médicos no sabían si volvería a caminar. Las probabilidades no eran buenas. La recuperación sería larga, dolorosa, incierta. Cristina Saralegui, la mujer que había desfilado por alfombras rojas en Hollywood, la mujer que había recibido una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama, la mujer que había enfrentado al hombre más poderoso de México sin que le temblara la voz.
Esa mujer tuvo que aprender a caminar de nuevo como un bebé, paso a paso, aferrándose a las paredes, cayéndose, levantándose, intentando otra vez. En 2016 publicó videos de sus terapias físicas en redes sociales, no para dar lástima, para demostrar que seguía luchando. Ahí estaba ella, la reina de la televisión hispana, sudando, esforzándose, peleando por dar un paso, después otro más. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, mujeres de su generación que encontraban inspiración en verla luchar. Hoy Cristina camina, pero cojea, y para distancias largas necesita silla de ruedas. Hay un momento que lo dice todo sobre quién es Cristina Saralegui. Un momento que define su carácter mejor que cualquier premio Emmy o cualquier rating de audiencia. En 2017, después de años alejada de Univisión, la invitaron a El Gordo y la Flaca. Una visita, un saludo a sus antiguos compañeros, un gesto de buena voluntad